vamos a ver cómo un defecto en la perfusión de los alvéolos va a terminar en la formación de espacio muerto. Y vamos a ver qué pasa en estos pacientes cuando les damos una fracción de oxígeno inspirada de 100%. Entonces, primero vamos a ver un defecto de la perfusión. Clásicamente va a ser por una tromboembolia pulmonar. Ya en videos anteriores vimos tromboembolia pulmonar. Entonces vamos a poner un paciente normal. Entonces aquí está el corazón, aquí están las válvulas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la arteria pulmonar. Aquí están las ramas de la arteria pulmonar. Ramas de la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha. Y estas se van a dividir formando los capilares pulmonares. ¿Sí? Capilares pulmonares. Y finalmente los capilares pulmonares se convierten en las venas pulmonares. Y las venas pulmonares drenan aquí, a la aurícula izquierda. Las venas pulmonares drenan a la aurícula izquierda. Y entonces aquí tenemos los pulmones. Aquí está un pulmón y aquí está el otro pulmón. Estos son los capilares alveolares. Ahora vamos a poner los alvéolos. Entonces está la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho, bronquios secundarios, bronquios secundarios. Y finalmente vamos a tener bronquiolos y finalmente vamos a tener los alvéolos. Entonces estos son los alvéolos y aquí estos son los capilares alveolares que los voy a poner aquí. Entonces aquí están los capilares. Si tenemos un defecto de perfusión, digamos que tenemos una tromboembolia pulmonar. Entonces, ya en videos anteriores vimos que una tromboembolia pulmonar va a ser, tenemos oclusión de la arteria pulmonar. Digamos que es una tromboembolia pulmonar que va a ocluir toda la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces aquí está el trombo y el trombo está ocluyendo toda la rama izquierda de la arteria pulmonar. Toda la rama izquierda. Entonces, este era un paciente normal. Aquí tenemos los alvéolos. Aquí tenemos también los capilares. Me voy a regresar al paciente normal. Entonces, en el paciente normal, tenemos la sangre puede pasar de la arteria pulmonar a la rama izquierda de la arteria pulmonar y de aquí al pulmón izquierdo, y de la arteria pulmonar a la rama derecha de la arteria pulmonar y de aquí al pulmón derecho. Entonces, aquí tenemos sangre que viene de la rama derecha de la arteria pulmonar y esta sangre es sangre desoxigenada y esta sangre la vamos a oxigenar. Entonces, aquí el oxígeno que tenemos en estos alvéolos es suficiente para oxigenar a esta sangre que está pasando por estos capilares alveolares del pulmón derecho. Es suficiente para oxigenarla. Aquí igual, el oxígeno que tenemos aquí es suficiente para oxigenar la sangre que pasa aquí en los capilares alveolares del pulmón izquierdo. Esto es en un paciente normal. Entonces, en un paciente normal, la sangre que pasa a la rama izquierda de la arteria pulmonar, esta sangre va a ser oxigenada con el oxígeno que está aquí en los alvéolos. La sangre que pasa a la rama derecha de la arteria pulmonar y de aquí a los capilares alveolares del pulmón derecho se va a oxigenar con este oxígeno. Y en el caso del paciente normal, ese oxígeno es suficiente para oxigenar esta sangre. Ahora tenemos el paciente que viene con la tromboembolia pulmonar. Entonces, si tenemos una tromboembolia pulmonar aquí, la sangre ya no va a poder pasar a la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y entonces se va a pasar, toda la sangre va a tener que pasar por la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, toda la sangre va a pasar a través de la rama derecha de la arteria pulmonar. Y entonces vamos a tener más sangre aquí, más sangre en la rama derecha de la arteria pulmonar y por tanto más sangre en los capilares alveolares del pulmón derecho, Entonces aquí vamos a tener más sangre que esté pasando aquí en los capilares alveolares del pulmón derecho. Y la sangre ya no va a pasar a la rama izquierda de la arteria pulmonar porque está ocluida. Entonces vamos a tener esos alvéolos, son alvéolos que ya no están recibiendo sangre aquí en los capilares porque la sangre no puede pasar por la oclusión. Entonces estos son alvéolos que no están siendo perfundidos. Estos alvéolos ya no van a ser perfundidos, ya no reciben sangre por la oclusión, pero no ha pasado nada con la vía aérea. Entonces estos alvéolos siguen recibiendo aire, siguen recibiendo ventilación. Entonces estos son alvéolos ventilados, pero no perfundidos. Y ya en videos anteriores vimos que si tenemos alvéolos ventilados, pero no perfundidos, esto corresponde a espacio muerto.
Entonces, el haber tenido un defecto de la perfusión, en este caso se dio por una tromboembolia pulmonar, hizo que la sangre ya no pasara a la rama izquierda de la arteria pulmonar y toda la sangre tiene que pasar por la rama derecha de la arteria pulmonar. Y eso hace dos cosas. Una, estamos dejando a este pulmón sin sangre aquí en los capilares alveolares. Entonces son alveolos ventilados pero no perfundidos. Esto va a ser espacio muerto. Y toda la sangre tiene que pasar por la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, en un paciente normal, el oxígeno que tenemos aquí en los alveolos era suficiente para oxigenar la sangre que pasaba por la rama derecha de la arteria pulmonar. Eso era en un paciente normal, cuando la sangre se iba a los dos pulmones. Era suficiente este oxígeno para oxigenar a esa sangre. Pero ahora que viene la tromboembolia pulmonar y que toda la sangre tiene que pasar por la rama derecha de la arteria pulmonar, este oxígeno ya no es suficiente para oxigenar toda la sangre que está pasando por aquí, porque no hemos hecho nada para cambiar la cantidad de oxígeno que tenemos aquí dentro de los alveolos y pusimos mucha más sangre que tiene que pasar por aquí, por los capilares alveolares, por esa tromboembolia. Entonces dejamos igual la cantidad de oxígeno, pero ya como tenemos más sangre, entonces ese oxígeno ya no alcanza a oxigenar toda la sangre que pasa ahora por aquí. Entonces ya no es suficiente. Y entonces aquí la sangre que dejan los capilares alveolares del pulmón derecho, que sí está recibiendo sangre, va a ser sangre no totalmente oxigenada. Y si no está totalmente oxigenada, pues va a ser sangre desoxigenada. Y esa sangre ya sabemos que es sangre que de los capilares alveolares pasa a las venas pulmonares, de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta y de ahí a los tejidos periféricos. Entonces, si hacemos una gasometría, la presión de oxígeno molecular que vamos a tener en la arteria va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque ahora toda la sangre tuvo que pasar por la rama derecha de la arteria pulmonar y entonces el oxígeno que el paciente inspira es la misma cantidad que estaba inspirando antes, pero ya ese oxígeno no es suficiente para saturar toda la sangre que ahora tiene que pasar por aquí. Entonces, la sangre de los capilares alveolares va a ser sangre no al 100% oxigenada, o sea, desoxigenada, pasa al corazón izquierdo y de aquí a la circulación periférica. Entonces, en una gastometría, la presión arterial de oxígeno molecular va a estar disminuida, pero la presión alveolar de oxígeno molecular va a ser la misma. Entonces, digamos, por ejemplo, la presión de oxígeno molecular en el alveolo, lo normal, es como 104 milímetros de mercurio. Pero en la arteria va a estar disminuida, va a ser, digamos, por ejemplo, 70 milímetros de mercurio, una cosa así, cuando lo normal es que está por arriba del 75, la presión arterial de oxígeno molecular. Entonces, la presión arterial de oxígeno molecular va a estar disminuida porque ya no se alcanza a oxigenar toda la sangre, porque toda la sangre tiene que pasar por aquí. Entonces, ya vimos por qué se genera el espacio muerto y ya vimos cuál es la consecuencia, que es que vamos a tener sangre no totalmente oxigenada y entonces el paciente va a venir pues con disnea porque no tiene oxigenación de toda la sangre. Ahora, ¿qué pasa si estos pacientes hacemos que tengan un FiO2 de 100%, o sea, que inspiren oxígeno al 100%? Entonces, si al paciente le damos oxígeno al 100%, o sea, que todo el aire que esté respirando ya no sea nada más en 20% que corresponda a oxígeno molecular, sino que ya todo el aire que respire va a ser compuesto por 100% de oxígeno molecular, entonces el paciente inspira y vamos a tener más cantidad de oxígeno molecular aquí en los alveolos, en los dos alveolos. Pero estos alveolos, aunque van a tener más oxígeno, pues no sirve de nada porque no están siendo perfundidos. Pero estos alveolos que ahora están recibiendo toda la sangre que viene de la arteria pulmonar, si ahora tenemos más cantidad de oxígeno molecular aquí, entonces ese oxígeno va a oxigenar esta sangre y puede ser que ahora este aumento de la concentración de oxígeno que vamos a tener aquí porque hicimos un FiO2 de 100%, puede ser que ahora sí sea suficiente para oxigenar a toda la sangre que tiene que pasar por aquí. O no, generalmente pues no es suficiente, pero va a ser mucho mejor que si el paciente no le hubiéramos dado el 100% de oxígeno molecular. Entonces, los pacientes que tienen un defecto de la perfusión, como es que se tapa una rama de la arteria pulmonar, puede ser por tromboembolia pulmonar, puede ser por un embolo graso o por cualquier cosa, en donde tengamos alveolos que ya no están siendo perfundidos, esto hace que la sangre pase por alveolos que sí
pues sí están siendo perfundidos. Entonces, voy a borrar para ya ponerlo en términos generales. Entonces, cuando tenemos un defecto de perfusión, esto va a hacer que la sangre ya no va a poder pasar pues por la zona donde está el defecto de perfusión, ya sea por un tromboémbolo o lo que sea. Entonces la sangre va a pasar a los capilares pulmonares que sí están siendo perfundidos. Esto es por un lado. Y por otro lado, nos vamos a quedar con alvéolos que no están recibiendo sangre, entonces alvéolos no perfundidos, pero no pasó nada con la ventilación, entonces alvéolos no perfundidos, pero sí ventilados. Y esto corresponde a espacio muerto. Y entonces vamos a tener, por un lado, espacio muerto, alvéolos que no van a contribuir al intercambio gaseoso, y por otro lado, sangre que va a estar desoxigenada o no va a estar totalmente oxigenada, porque ya el oxígeno que tenemos en los alvéolos que sí están contribuyendo al intercambio gaseoso ya no es suficiente para oxigenar a toda la sangre que va a tener que pasar por los capilares alveolares. Ya no es la sangre que antes pasaba, sino es toda la sangre, porque ya hay sangre que no va a poder pasar por esos capilares alveolares por el defecto. Entonces se va a ir al pulmón derecho en el caso que pusimos. ¿Y qué pasa si les damos un FiO2 de 100%? Entonces al dar FiO2 de 100% estamos poniendo más oxígeno en los pulmones, en los alvéolos, y entonces ahora es más oxígeno que tenemos en los alvéolos, y ese oxígeno pues va a oxigenar a toda la sangre que tenía que pasar por estos capilares alveolares. A toda la sangre que pasaba por los capilares alveolares. Ahora, obviamente no vamos a oxigenar toda la sangre, pero vamos a oxigenar mucho más sangre de la que se estaba oxigenando cuando toda la sangre tenía que pasar por estos capilares alveolares, pero el paciente no estaba inspirando 100% de oxígeno molecular. Entonces, los pacientes que tienen un defecto de perfusión son pacientes que van a tener generación de espacio muerto, y son pacientes que van a mejorar cuando les damos un FiO2 de 100%. Entonces tenemos un paciente que viene con un defecto de perfusión, por ejemplo una tromboembolia pulmonar, hacemos una gasometría, medimos la presión de oxígeno molecular en la arteria, digamos que es por ejemplo 65 milímetros de mercurio, le damos un FiO2 de 100% y vamos a pasar por ejemplo de 65 milímetros de mercurio, digamos, a 77 milímetros de mercurio. O sea, sí va a haber una mejoría. Puede ser que todavía no tengamos una presión como de 94 milímetros de mercurio, pero vamos a tener una mejoría significativa al haberle dado 100% de oxígeno molecular inspirado. Entonces, en los defectos de perfusión vamos a tener generación de espacio muerto y el paciente mejora significativamente con FiO2 de 100%. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.